Gracias a Dios le damos por concedernos nuevamente, por su gracia, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, este servicio de lectura. Hoy tenemos el servicio de lectura número 142 de jueves 5 de septiembre del año 2024. Estamos desarrollando la lectura del libro de Levítico. Ya está como tal, yo creo que ya deben tener bastante presente cuál es el tema extraído del libro y del compendio de todas las escrituras, respetando pues el contexto del libro, de cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Eh, Hoy tenemos Levíticos capítulo 6, que enfatiza que ya va dando el cierre a lo que son los sacrificios, o sea, la ley sacrificial. En cuanto a los sacrificios y pecados y posteriormente expiación que se presentaban eh, mediante los sacrificios de animales. En cuanto a pecados de ignorancia se refiere, ofrendas voluntarias, ofrendas de gratitud, ofrendas de paz. Bueno, el primer punto que vamos a tratar es en cuanto a la restitución y expiación, que esto va de el capítulo, voy a colocárselo aquí un poco más grandecito para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Ese es el primero que vamos a tratar, el primer tema, o sea, restitución y expiación según Levíticos capítulo 6, versículos 1 al 7. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo leemos este hermoso pasaje. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, aquí el énfasis de este capítulo en cuanto a los pecados, como lo es en todas las escrituras, es que el pecado es contra Dios. Todo pecado y toda desobediencia a su palabra es prevaricación contra Dios. Así se haga contra una persona o una institución que esa persona representa o lo que esa persona administra delante de Dios por mandato de Dios, todo lo que se haga contra algún mandato de Dios, en este caso, en afectación a una persona, eso es pecado y prevaricación contra Dios. Ese va a ser el énfasis de este capítulo y no va a ser diferente en otros capítulos que vamos a leer. Entonces, recordemos, todo pecado que se cometa contra una persona, contra una institución, contra los bienes que de parte de Dios las personas están administrando, es pecado, es prevaricación contra Dios. Luego sigue diciendo, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. El versículo 2 nos presenta entonces un contexto de una situación entre las personas cuando hay una negación, hay un robo, hay una calumnia, ¿sí? Hay una falsedad, hay un engaño, hay una ofensa en razón de, de lo que las personas entregaron o dieron al cuidado de otras. Entonces, y negare, aquí dice, y negar a su prójimo lo encomendado, dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello lo que hubiere jurado falsamente o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, dice, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte
en el día de su expiación. Ahora, usted dirá, bastante delicado. Si es bastante delicado, esto también nos muestra, sigue el mismo patrón de enseñanza acerca del pecado, de mostrarnos la degradación del hombre, el pecado que está en su corazón, eh, que viene desde que el pecado entró en el mundo por un hombre, y entonces el pecado pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron y nos constituimos esclavos del pecado, para confirmar nuevamente esas palabras del Señor Jesús cuando dijo: el que hace pecado, esclavos del pecado. Ahora, el énfasis, amados hermanos, y quiero que lo veamos a lo largo de toda la Biblia, que usted y yo lo entendamos a lo largo de todas las escrituras. Toda Todo pecado, toda ofensa, toda mentira, todo engaño, toda calumnia, toda ofensa que se haga contra alguien es contra Dios. Aquí lo estamos viendo en el contexto de que se haga o se cometa pecado contra aquello que otra persona está administrando o que se le haya delegado para administrar. Recordemos que también en el contexto de todas las escrituras, todo le pertenece a Dios. O sea que por eso es que este pecado inicia el capítulo diciendo que es contra Dios. Todo aquel que haya pecado y prevaricado contra Dios. ¿Sí? Ahora, él dice aquí que en el versículo 6 que añade, que para expiación, dice, después de que le dice que añada de ello la quinta parte, o sea, el 20%, el día de su expiación. Dice: y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños. Fíjese que aquí ya no habla de una cabra o de una hembra de las ovejas. ¿Por qué? Porque este pecado en el cual la persona ha prevaricado contra Dios, en aquello que es de Dios, que le pertenece a Dios, eso solamente puede ser expiado por medio del sacrificio de un animal macho sin defecto, señalando así que ese pecado de prevaricación contra lo que le pertenece a Dios, que está en manos de sus administradores, eso únicamente puede ser pagado por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha permitido que sea Jesús quien expíe o pague por ese pecado de prevaricato contra Dios, tomando o robando o apropiándonos de lo que es de Él. Así uno justifique que se lo quitó o engañó o hizo falsedad, en ese caso, contra una persona, es contra Dios. Entonces dice: para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote. Ahora, siempre en todo el libro de Levítico estará presente que el oficio de presentar la expiación estará a cargo del sacerdote. Eso no lo puede hacer la persona. La persona trae el animal a la puerta del tabernáculo, y es el sacerdote quien hace esa labor de presentarlo en sacrificio a Dios, ya más exactamente. Como hemos visto anteriormente, si bien la persona lo trae y lo degolla, ¿cierto? Y el sacerdote es quien va y presenta la sangre. Y esto es para ciertamente presentarnos que es Jesús nuestro Señor quien finalmente es quien es ofrecido en sacrificio, y que solamente a través de la sangre de Él, la sangre que derramó, la sangre de la cruz, es que tenemos la bendición de Dios, obtenemos la gracia de Dios, de que sea por medio del sacrificio de su Hijo y la sangre derramada por Él, que tengamos expiación de nuestro pecado. Por eso va a estar siempre presente el sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, el sacerdote, en todo el desarrollo del libro de Levítico y en todo lo que tiene que ver con los sacrificios para expiación de los pecados. Porque está señalándonos que Jesús es nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y nuevamente en el versículo 7 dice: y el sacerdote hará expiación
Nuevamente, o sea, Él será quien presente la ofrenda por la cual se va a pagar por ese pecado, esa prevaricación, contra lo que le pertenece a Dios, en lo cual el hombre hubiera pecado. Dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová. Y aquí está el énfasis. Ya, el sacerdote hará expiación por quién, por el que haya pecado. Así el Señor Jesucristo ha pagado por nosotros. Recordemos nuevamente el pasaje donde dice, y Dios cargó en él, sobre él, el pecado de todos nosotros. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Habiendo él llevado, dice también, el pecado de muchos. Ahora, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón. Aquí una de las cosas también en las que hay que hacer énfasis y que es lo que Dios ha determinado es perdonar. Solamente a través de la obra expiatoria de Cristo es que se tendrá perdón de pecados. No hay otra manera. Sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sin la sangre de la cruz, no hay perdón de pecados. Recordemos también ese hermoso momento en el cual el Señor le dice a los apóstoles eh, que este jugo de la vida es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual dice es derramada para remisión, para perdón de pecados. Entonces dice, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y no hay ninguna cosa que en este caso, en las cuales el hombre suele pecar, prevaricar contra Dios, que ciertamente la sangre de Cristo le sea impedida. Dice, la sangre de Cristo será ciertamente aplicada por el Padre al pecador para que el pecador obtenga el perdón de su pecado en cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Recordemos que esa ofensa en primera instancia va hacia Dios. Estos primeros versículos nos muestran el estado de corrupción en que se encuentra el hombre por ser esclavo del pecado. Ahora, aquí resumidamente enuncio los puntos de estos primeros versículos. Quiere decir el pecado y prevaricado contra Dios. Aquí le voy a hacer una edición. Pecado y prevaricado. El prevaricato que se comete es contra Dios. Habiendo el hombre pecado y prevaricado contra Dios. ¿Sí? Pecado y prevaricado contra Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, que en este caso nos dice acá, es que al pecar, en este caso, también lo va a hacer es contra el prójimo, contra su prójimo, teniendo en cuenta que primero es contra Dios. Y esto también sigue un principio que es el principio del amor a Dios, el amor al prójimo como a sí mismo. Entonces, si pecamos contra Dios, eso quiere decir que hemos también pecado contra quién, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos, así como el amor es a Dios y al prójimo como a uno mismo. Luego va a estar indicándonos también, ya nos ha dicho el Espíritu Santo a través de este pasaje, que sencillamente el hombre tiene o suele pecar. Es su naturaleza en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Fíjese cómo lo coloca acá en un estado en el cual definitivamente el hombre por sus propios medios no podrá dejar de pecar en aquello en que suele pecar. Por eso Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, mas no le habían creído a él, ¿sí? Y su palabra no había hallado cabida en ellos. Les dice, pues, el que hace pecado, esclavo del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, como el hombre tiene naturaleza pecar, suele pecar, entonces peca en cualquier cosa y ofende con ella a Dios. ¿Cuáles son esas cosas? En el contexto del pasaje que estamos viendo,
y me tocó editarlo acá, pues. Cuando niega, cuando roba, cuando calumnia y jura en falso. ¿Pero sobre qué cosas? Sobre aquellas cosas que están siendo administradas o que le son dadas en administración que no son suyas, sino que son de Dios. Entonces, por esa razón también el Señor Jesucristo en el Evangelio habla acerca de la administración cuando dice que es necesario que seamos fieles en lo que no es nuestro. Si en las riquezas injustas no fuimos fieles, ¿quién nos va a confiar lo que es nuestro? Pero hemos de ser fieles en lo que no es nuestro, sino que es de Dios. Así lo tengamos en la administración. Suelo enseñar a mis discípulos, hablando lo de hacer, de que se suele hacer cosas, suelo decirles o acostumbro a decirle a mis discípulos que lo que tenemos no es nuestro, todo es de Dios. Así sea lo más pequeño que haya en la casa, lo más pequeño que haya en una casa podría llegar a ser una aguja. Esa aguja no nos pertenece, esa aguja es de Dios. Cualquier cosa, por muy insignificante que tengamos en nuestra casa, que juzguemos que no tiene valor alguno, eso hay que cuidarlo porque eso no es nuestro, es de Dios. Cuanto más aquellas cosas que uno estima que tienen un alto valor y que cuidamos y limpiamos en cada momento, que le ponemos hasta cámaras de seguridad para cuidar las propiedades o las pertenencias, pues sepamos que eso es de Dios, eso no es nuestro. Y hay que ser fieles en eso que no es nuestro. Pero también hay que tener el cuidado de no hacer lo que hizo Judas, de sustraer de eso que no es nuestro, de robar de eso que no es nuestro, y de pretender decir que tener cuidado de los pobres sabiendo que es que se tiene cuidado de sí mismo. ¿No le parece algo conocido? Pues no vayan a responder, ¿no? Con lo que está pasando en Colombia, es que se tiene cuidado de los pobres, entonces vamos a hacer esto porque tenemos cuidado de los pobres. Pero Judas, su intención era tener cuidado de sí mismo y no lo dijo por los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa y robaba de ahí. No estoy denunciando a nadie. Ahora, cuando tomamos y robamos o eh, calumniamos y juramos en falso sobre lo que no es nuestro, eso, amados hermanos, es pecar contra Dios, es robar a Dios. Y otra cosa es que se tenía entonces, de acuerdo al contexto de este pasaje, se tenía que retribuir o restituir el 20%, que allí lo nombran como la quinta parte, o sea, el 20%. ¿Sí? Que ese término también lo vimos cuando estudiamos Génesis en el tiempo que José estuvo en Egipto, cuando dijo que el quinto para Faraón, o sea, el 20% para Faraón. La persona tenía que restituir sobre lo que robó, sobre lo que calumnió, sobre lo que juró en falso, en que le fue entregado, que negó que lo tenía o que habiéndose dañado negó su responsabilidad, tenía que restituir eso con el 20% más la devolución de aquello que se le fue dado o entregado bajo su cuidado. Eso, amados hermanos, es bastante delicado, porque es que Dios, ¿quién va a robarle a Dios? Yo creo que hoy día mucha gente, eh, bien lo dijo el Señor Jesucristo cuando él habló acerca de los labradores malvados. Cuando a esos labradores, se les voy a parafrasear para resumir, cuando a esos labradores el padre de familia les había entregado esa, esa heredad para que la pusieran a producir y le rindieran los frutos de ella. Y cuando ya era tiempo de recibir las ganancias del fruto de la tierra de esa heredad, mandó sus siervos, pero los labradores mataron a los siervos y no le entregaban cuentas al padre de familia, al dueño de la heredad. Entonces el dueño de la heredad dice, bueno, le enviaré a mi hijo, quizás tengan respeto de mi hijo, y envió a su hijo, y cuando ellos se enteraron de que el hijo venía a pedir cuenta de los frutos de la heredad, de las ganancias, entonces dijeron, conferenciaron y determinaron negar, robar, calumniar, jurar en falso, pero
ahí se aplica es que ellos determinaron fue matar al heredero. Matemos al hijo, matemos al heredero y apoderémonos de la heredad. Y así lo hicieron. Y luego el padre de familia, de hecho, fue y destruyó a esos labradores malvados. Y eso nos está hablando de cómo el mundo, cómo en ese caso, aplicado en el contexto de las escrituras, primeramente como tal donde se encuentra el pasaje, Jesús estaba hablando de eso a los líderes de Israel, o sea, quienes tenían el gobierno sobre la nación y el encargo de impartir el temor de Dios y darle los frutos propios de ese temor de Dios. Mataron a todos los profetas que Dios les envió, como dijo Jesús, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Que les anunciaban de antemano la necesidad de arrepentirse, de volverse de sus pecados, de dar frutos dignos de arrepentimiento y de esperar la salvación mediante la promesa. Pues ellos mataron a todos los profetas. Jesús les dice, esa sangre será demandada a vosotros, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien mataron entre el templo y el altar, pero también la sangre de Cristo, porque mataron al Hijo. Pero ¿qué pasa luego? La misericordia de Dios es manifestada por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien habló en su boca y le dijo, vosotros matasteis al autor de la vida. Pidisteis que fuera crucificado. Pedisteis que se os diera un homicida en vez de al justo. Pedisteis a Barrabás, pero Dios ha resucitado a Jesús y les dice que se arrepientan porque es que Dios definitivamente es misericordioso. Ellos, amados hermanos, el hombre suele robarle a Dios. Y es verdad. De muchas maneras, de muchas formas, le está negando a Dios lo que es de Dios. Y no estoy hablando absolutamente de dinero, sino cuánto tiempo los mismos fariseos y escribas negaron, cerraron la puerta del reino de los cielos a los que querían entrar y se lo impidieron, colocándoles cargas pesadas sobre sus hombros. Ellos eran administradores de la ley que era para que el hombre conociera su pecado y fuera conducido o llevado por la ley a Cristo. Ellos cerraron la puerta, le impidieron a la gente y prácticamente se apoderaron de la heredad y cambiaron la verdad de Dios, la justicia por la fe, por una justicia por obras, que hasta el día de hoy no los ha podido salvar. Pero de paso, cuando se niega el evangelio, se está negando todas las cosas que conciernen a la administración del evangelio, como también lo son todas las cosas que son de propiedad de Dios. Es delicado este asunto. No hay que tomarlo a la ligera. Pero ¿quién es el que pagó, restituyó y pagó el precio por el pecado? Pagó, restituyó el 20% y expió ese pecado. Jesús. Por eso en el punto G dice que ha de presentar sacrificio de expiación. Pues démosle gracias a Dios y es motivo de que nosotros seamos agradecidos porque Dios en su justicia que demanda que el hombre pague por su pecado, permite que otros a quien le pague restituya la quinta parte y aparte de eso devuelva las cosas y se entregase en sacrificio por nosotros. Por eso bien dijo el Señor Jesucristo, hablando de su servicio expiatorio, dijo, Él vino para dar su vida en rescate. Y eso de rescatar habla acerca de la redención y habla no solamente de rescatar las personas, sino también los bienes. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que Dios quiere? Perdonar al hombre por medio de la sangre de su Hijo. Usted no sabe ciertamente quiénes van a ser salvos. Yo no sé quiénes van a ser salvos.
Pero lo que sí sé es que Dios eh, ha enviado a su Hijo al mundo, como lo dijo el apóstol Pablo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, él era el primero. O sea, es muy trascendental esa expresión. ¿Por qué? Porque él no está minimizando su pecado, sino que si hay entre todos los pecadores, él dice, si hay alguien pecador, soy yo. Y uno hoy día no suele oír eso de la gente siempre está buscando mostrarse, como dice Jesús de los fariseos, mostrarse justos ante los hombres, argumentando no ser igual de, o más pecador que otro. Pero Pablo se colocó en la primera fila de, o en la, en los, entre los primeros y el primero en el sentido de ser el más pecador. Y usted dirá, uy, no, pues eso yo nunca lo haré, pero sí es necesario reconocerlo, porque Jesús también habló de que cuando una persona reconoce lo que el perdón de Dios ha sido por sus muchos pecados, también dice Jesús, mucho ama por cuanto sus muchos pecados les han sido perdonados, pero a quien se le perdona poco, poco ama, porque está juzgando cosa liviana, cosa mediana, muy poca, tu maldad. Difícilmente esa persona entrará en el reino de los cielos. Lo más sano es alinearnos con la confesión de Pablo y decir, Jesús vino a salvar a los pecadores para restituir la quinta parte, para devolver a Dios lo que es de Dios y pagar por el pecado que yo he cometido, y en eso soy el primero. Y así recibir el perdón del pecado. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Esto lo vimos cuando estuvimos estudiando Éxodo acerca del censo. Más adelante también lo veremos. Pero aquí nos está diciendo de quién es la tierra, de quién es el mundo, de quién es todo lo que hay en el mundo, de quiénes son las personas, de quién es todo lo que el hombre hoy se vanagloria que es suyo y que lo ha ganado supuestamente con el sudor de su frente, y neciamente lo dice porque eso está bajo maldición. Recordemos que es tan necio aquella persona que quiere que le hagan sus honras fúnebres con la maldición de Adán, o de hablar neciamente de que ha ganado todas las cosas. Es que esto lo he ganado yo con el sudor de mi frente. Pues sí, maldito entonces es, porque eso de ganar el pan con el sudor de su frente, eso hace referencia a un ladrón. O sea, a alguien que ha tomado lo que es de Dios, habiendo cambiado la verdad de Dios por la mentira, y está bajo maldición, como lo fue Adán. O sea, el primero de aquellos que se apoderaron y tomaron, usurparon lo que era de Dios, fue Adán y Eva. Entonces, ¿querrá usted ganar el pan con el sudor de su frente y decirle que esto me lo gané yo con todo el esfuerzo y el sudor de mi frente? Yo creo que no estará dispuesto a hablar así, ni tampoco que le hagan honra fúnebre diciéndole, maldito serás y hasta que y con dolor comerás de la tierra hasta que vuelvas a ella, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo no creo que usted querrá eso, pero nosotros estamos convencidos de que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso nos da la capacidad de ser fieles administradores de Dios, de no robarle a él. Ahora, vean la expresión que hace en este caso, cómo se expresa David. Este capítulo de primer libro de Crónicas 29, del 1 al 21, lo usamos en una ocasión para hablar de las donaciones, de las ofrendas que los israelitas trajeron para el tabernáculo. Hoy lo vamos a usar para hablar de que todo es de Dios, que nada es nuestro.
a fin de que no estemos cogiendo lo que no nos pertenece, porque no seremos tenidos por inocentes, sino por culpables. Y el primer libro de Crónicas 29, 1 al 21 dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, hablando de la edificación del tabernáculo, del templo, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Un buen administrador, él había preparado eso, se había esforzado por preparar esto. Y dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, o sea que las primeras dos cosas eran del tesoro del reino, luego él de su propio tesoro, ¿sí? Dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Pues él ya dio el ejemplo. Como administrador, como rey, hizo la provisión. Ahora de su propia tesorería, de su propia finanza, hizo la provisión. Ya dio el ejemplo. Ahora, ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, fíjese usted, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y eso es a lo que se refiere cuando dice que se esforzaron o se esforzó. ¿Cómo se esforzó? Pues esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Ellos lo hicieron fue porque lo hicieron voluntariamente, de todo su corazón, ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y luego dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, vean lo que dice a continuación. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Necesitamos tener nosotros también esa misma certeza, creerlo que es así. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos
delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, dice, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Y eso es lo que el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis menciona cuando dice, las iglesias han de saber que yo escudriño la mente, escudriño los corazones. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo Jehová Dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey y sacrificaron víctimas, ¿eh?, a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos, de lo que hemos hablado. Al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios, dice, de parte de todo Israel. Oremos. Padre Todopoderoso, grande y misericordioso, todo es tuyo. Perdónanos en todo aquello en lo cual, por ignorancia y en incredulidad, hemos dicho que es nuestro. Desde una aguja hasta una propiedad. Hasta hemos tenido conflictos, problemas, discusiones por aquello que ciertamente solo se nos ha dado en administración. Tú que escudriñas la mente y el corazón y conoces el corazón de cada uno, juntamente con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Padre mío, concédenos entendimiento y comprensión de esta palabra que hoy hemos leído, porque el sacrificio ya fue hecho. Jesús, nuestro Señor, ha rescatado y ha restituido y ha pagado el precio por la apropiación que nosotros hicimos de lo que a ti te pertenece. Habiéndote con ello, Señor, robado a ti, mentido a ti, engañado a ti, pecado contra ti, habiéndote ofendido, Padre Todopoderoso, aún tomando cosas ajenas y no devolviéndonos. Perdona, Señor, por toda este pecado y esta prevaricación. Y concede, Padre Santo, que por la sangre de tu Hijo, cualquiera que hubiera incurrido en esto, Padre Santo, en lo que suele el hombre pecar y suele ofenderte, que reciba, Señor, por la sangre de tu Hijo, el perdón de pecado. En el nombre de Jesús. Y perdona a nuestros gobernantes, a todos aquellos que se han apropiado de aquellas cosas sobre las cuales han sido puestos por ti para administrarlas, solo como mayordomos y administradores. Concede, Señor bendito, que haya perdón de pecados por esta prevaricación contra ti, con lo cual también la nación ha pecado en el nombre de Jesús, juntamente con nuestros gobernantes. Que sea por la obra de Cristo, Señor bendito, que la nación toda reciba perdón de pecados
y permite, Señor, que se restablezca, Padre Santo, tu bondad y misericordia para con el país. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Vamos Amén, pastor.